La motivación en la gamificación. Motivación. La motivación es el motor de la conducta. Esta tiene como objetivo principal estimular la pasión y emoción en las personas, con la finalidad de contribuir al desarrollo de aptitudes y capacidades que beneficien el logro de misiones de forma colaborativa. Es más un proceso dinámico que un estado fijo. Los estados motivacionales de los seres humanos están en continuo flujo, tanto creciente como decreciente. La motivación es clave en el aprendizaje. Sin esta no existirán resultados positivos. Al ejecutarse una meta, esta produce más necesidades que se originan con base en los rasgos de personalidad de los individuos. Ciclo de la motivación. Personalidad del individuo, deseos y necesidades, motivación obtenida, objetivos y metas. La motivación es el proceso cognitivo que determina qué elementos o creencias nos acercan a la meta. Por esta razón se ha convertido en uno de los conceptos psicológicos más importantes vinculados a la educación, aunado al hecho de que está directamente relacionada con la curiosidad, persistencia, la construcción de conocimiento y el rendimiento académico. El ser humano por naturaleza es curioso y de forma regular se encuentra motivado para aprender. Este interés por el conocimiento debería mantenerse a lo largo de toda la vida, pero para que este proceso natural de instrucción se lleve a cabo, es necesario que los estudiantes perciban al aprendizaje como divertido y grato, mismo que aunado a ello les permita mantener un nivel sostenido de motivación. La curiosidad y motivación para aprender es la fuerza que permite a los estudiantes buscar novedades intelectuales y experimentales y anima a los estudiantes a abordar circunstancias desconocidas y a menudo desafiantes con anticipación de crecimiento y expectativa de éxito. La motivación es el proceso que inicia, guía y mantiene el comportamiento orientado a objetivos. Es el proceso por el que se coloca la energía para maximizar la satisfacción de necesidades. Los motivos se refieren a los juicios que potencian y orientan la conducta de los individuos para lograr algunos objetivos. Factores que respaldan la motivación: curiosidad, control, fantasía, competencia, cooperación, reconocimiento, desafío. La motivación es un elemento complejo y multidimensional que es necesario para el aprendizaje y el desarrollo, ya que ésta es el motor del aprendizaje. La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta, razón por la cual nos impulsa a alcanzar las metas. La gamificación usa la base humana del ciclo de la dopamina y el placer para impulsar el compromiso hacia el aprendizaje, optimizando la motivación a través de incentivos como la ganancia de puntos, insignias, clasificaciones o trofeos que puedan activar el compromiso del alumnado, logrando así un cambio real en su comportamiento. De esta forma se logra motivar mediante el empleo adecuado de ciertos mecanismos de juego. Mediante el estímulo cerebral hacemos que las acciones del jugador sean recompensadas con dopamina. La repetición de los incentivos produce hábito. Si la repetición se mantiene, el hábito se convierte en fidelidad. La gamificación facilita el aprendizaje porque mejora la retención de conocimientos, ya que el cerebro desea más recompensas que liberen dopamina en el cerebro, ocasionando una sensación de bienestar en el individuo, lo que convierte al aprendizaje en una experiencia gratificante. Para lograr llevar a cabo un proyecto de gamificación, es necesario incentivar a los usuarios correctos en el momento adecuado, para lo cual se requiere emplear los dos tipos de motivación. La gamificación permite fomentar tanto la motivación extrínseca como la intrínseca, siempre que contenga retos a superar, despierte la curiosidad del alumnado, permita la capacidad de control y contenga elementos de fantasía. En cuanto a entornos virtuales de aprendizaje que integran a una población estudiantil diversa e inclusiva, en esto se requiere de desarrollar estrategias de aprendizaje que motiven a los estudiantes a concluir con sus objetivos académicos de forma satisfactoria, ya que en esta modalidad es necesario fomentar la independencia y la autodirección de los mismos. La motivación es esencial para lograr un aprendizaje exitoso y en algunos casos pudiera llegar a ser considerada como la maquinaria del aprendizaje.
camino o círculo de fracaso o de desarrollo. El círculo de éxito o fracaso en el alumno está cargado de significado. Supone en unos casos un acto de confianza en la vida, en otros una protesta, una renuncia, una queja. Todas las personas y el alumnado también recorremos este círculo miles de veces en nuestra vida. Cuanto más recorremos el camino de desarrollo, más se afianza nuestra personalidad y somos felices. Cuanto más recorremos el camino del fracaso, más agresivos somos, más sentimientos negativos tenemos, más infelices nos sentimos. Las alteraciones de conducta del alumnado y el absentismo no son sino eslabones del camino del fracaso. Cuando se recorre repetidamente termina siendo una trampa de la que el alumno no puede salir. Entonces tenemos que romper ese círculo vicioso. Siempre tenemos que pensar en afianzar el círculo de desarrollo, pero las estrategias son las mismas. Veamos el siguiente video, titulado Autoconcepto y Aprendizaje. ¿Quién soy? Autoconcepto. Lo que te hace único y especial son tus pensamientos, tus creencias, tus sueños. Cuando descubra quién soy, seré libre. Ralph Ellison. Tienes una historia pasada única y este conjunto de experiencias, junto con tu composición genética, es distinta a la de cualquier persona. Opinión que la gente tiene de sí misma, que se forma con el paso del tiempo y que tiene otros componentes, el yo físico, el yo social y el yo personal. Yo físico. ¿Quiénes somos físicamente? Como la manera en la que nos sentimos acerca de nuestra forma física. Yo social. Se compone de los papeles que desempeñamos en nuestra interacción social con los demás. Padre, empleado, ciudadano, hijo, hija, amigo, estudiante, esposa. Cada rol te ayuda a determinar cómo te comportas mientras asumes ese rol en particular. Yo personal. Nuestro núcleo interno, esa parte privada de nosotros mismos que nadie conoce más que nosotros mismos. Se compone de nuestros pensamientos más profundos y de experiencias que quizás no queremos compartir con otros. El autoconcepto y las profecías que sí se cumplen. La manera en que nos vemos a nosotros mismos determina cómo interactuamos con los demás, qué retos consideramos que estamos listos para enfrentar y nuestras expectativas de éxito futuro. Tu autoconcepto puede actuar como una profecía que se cumple a sí misma que se presenta cuando tenemos una creencia o una expectativa que influye en nuestro comportamiento, con lo que aumenta la probabilidad de que nuestras expectativas o creencias se harán realidad. Con la finalidad de tener una imagen clara de tu autoconcepto, elabora una imagen objetiva de ti mismo. Acepta la totalidad de tu autoconcepto. Analiza los papeles que desempeñas. Identifica tus fortalezas y debilidades. Autoconcepto. Marca con una X las características que te describan. Puedes agregar características que completen tu descripción. Feliz, tímida, comprensiva, violenta, cumplida, introvertida, segura de sí misma, seria, deportista, triste, popular, desconfiada, amigable, descuidada, sociable, insegura, alegre, bailadora, guapa, fea, estudiosa, floja, inteligente, tonta, agradable, desagradable, buena. Inventario de fortalezas y debilidades. Aspectos del yo físico. Salud y condición física. Deportes, dieta y nutrición, apariencia. Aspectos del yo social. Hijo, hija, ciudadano, miembro de la comunidad, amigo, estudiante, compañero de clase, compañero
novio, esposo, empleado, miembro de un equipo o grupo, deportes, banda, club. Aspectos del yo personal, rasgos únicos, experiencias personales, hábitos, personalidad, ideas, pensamientos, yo espiritual, actitudes y opiniones. La autoestima es la evaluación general que hacemos de nosotros mismos como individuos. Refleja el punto hasta el cual nos vemos como individuos de valía y determina la aceptación general que tenemos de nosotros mismos. Si tenemos una autoestima elevada, generalmente nos respetamos y aceptamos a nosotros mismos. De lo contrario, si esta es baja, no nos respetamos a nosotros mismos. Rechazamos partes de quienes somos y nos juzgamos en forma negativa. ¿Por qué importa la autoestima? Las personas con una elevada autoestima generalmente son más felices y capaces de enfrentarse a la adversidad. Una alta autoestima proporciona una sensación de seguridad, porque la gente que la posee siente que puede enfrentarse a los problemas que puedan surgir. También tiene un sentido de autoeficacia, es decir, la expectativa de que son capaces de alcanzar sus metas en muchas clases de distintas situaciones. Una autoestima elevada también puede darle a la gente un sentido de propósito y la creencia de que son miembros productivos de la sociedad. En cambio, los individuos que no la tienen son más inseguros y creen que tienen muy poca capacidad para alcanzar sus metas. Se sienten menos relacionados con los demás y no tienen un firme sentido de propósito. Y cuando los otros tienen éxito, la gente con poca autoestima puede sentir celos o envidia. Círculo del fracaso. La baja autoestima puede provocar que las expectativas de desempeño sean reducidas. A su vez, estas pueden resultar en menos esfuerzo y mucha ansiedad, cosas que ambas conducen al fracaso y finalmente refuerzan la baja autoestima que dio inicio al círculo vicioso. Ahora veamos un siguiente video titulado Efecto Pigmalión. Hola, TikTokers. Hoy queremos haceros una pregunta. ¿Os afecta lo que los demás opinen de vosotros? Pensadlo mientras os hablamos de un curioso fenómeno, el efecto Pigmalión. ¿Lo conocíais? Básicamente se refiere a que la opinión de una persona sobre otra puede influir en su comportamiento. Os ponemos un ejemplo práctico. Juan es profesor de una clase de 25 alumnos. De todos ellos, cree que el más inteligente y capaz es Pedro. Aunque conscientemente intenta no demostrarlo, a menudo lo alienta con frases motivadoras o consejos de estudio. Así, Pedro es consciente de su potencial y acaba obteniendo mejores resultados que si no lo fuese. En este ejemplo encontramos dos factores importantes. Por un lado, que el ser humano siempre busca cumplir sus propias expectativas. Por eso el profesor, sin darse cuenta, acaba ayudando al alumno que cree aventajado. Y por otro, la autoestima. Pedro se da cuenta de su valía a través de las palabras del profesor y por tanto su amor propio aumenta. Al ganar en confianza y seguridad, sus resultados mejoran. Precisamente el efecto Pigmalión fue demostrado en una investigación de Robert Rosenthal, profesor en Harvard, y Lenore Jacobson, director en un colegio de San Francisco en una escuela primaria. A través de un experimento en una clase se probó que las expectativas más altas acaban proporcionando mejores resultados. ¿Pero sabéis de dónde viene el nombre? Está inspirado en el mito griego de Pigmalión, un escultor que se enamoró de la estatua que él mismo creó. No encontraba suficientemente buena a ninguna de las damas que había conocido, así que construyó una perfecta para él. Tan fuertes eran sus sentimientos por ella que rezó a los dioses para que se convirtiera en una mujer de carne y hueso. Finalmente la diosa Afrodita cumplió su deseo y el hombre acabó casándose con su creación. El efecto Pigmalión puede ser positivo, como hablamos hasta ahora, pero también negativo. Por un lado, si en vez de centrarnos en lo bueno de la otra persona lo hacemos en lo malo, podemos afectar su autoestima y llevarla al fracaso. Por otro, si no sabemos canalizar ni transmitir adecuadamente esas expectativas, la otra persona puede querer ser justo lo contrario.
como cuando una madre que en su momento quiso ser médico se obsesiona en que su hijo tiene que serlo para reparar su propia frustración. Con esto también se demuestra que entre todos podemos ayudarnos a alcanzar el éxito en lo que nos propongamos, tic-tackers. Así que hagámoslo dedicando de vez en cuando buenas palabras a los demás. Ámbitos de intervención en la dinámica del alumno. ¿Cómo se puede afianzar el círculo de desarrollo? ¿Dónde y cómo se puede romper el círculo vicioso de fracaso? Es posible que en algún momento encontremos una explicación, un significado que desmonte o que justifique dicha circularidad. El fracaso escolar puede, por ejemplo, estar arriesgado a la queja contra un padre déspota o ser, por el contrario, la renuncia a una lucha vivida como estéril. No siempre tenemos acceso al significado de la conducta de nuestros alumnos. Debemos ser humildes y tratar de influir sobre los distintos factores que dan razón de su funcionalidad o disfuncionalidad. Círculo de desarrollo o de fracaso. Aptitud más trabajo regular más estrategias. Trabajo regular. Reforzando positivamente, premiando tanto el trabajo como los resultados en la sociedad general, como en muchos centros educativos en particular. Se tienen en cuenta tan solo los resultados, se aprueba el examen o se suspende. Cuando esto ocurre no suele reforzarse en absoluto el esfuerzo y trabajo invertidos. Una característica de nuestros alumnos fracasados es su escasa tolerancia a la frustración, lo que contribuye a perpetuar su nefasta situación. En este caso, debemos forzar el éxito provocando una situación mantenida en el tiempo de esfuerzo. Ello requiere que en ocasiones del uso de técnicas de modificación de conducta. Solo conseguiremos la motivación intrínseca de nuestros alumnos si hemos logrado que tengan la oportunidad de probar, experimentar el fruto del trabajo bien hecho. Resultados positivos. Sin resultados no hay éxito. Para romper el círculo del fracaso debemos garantizar un mínimo de éxito. Las medidas de atención a la diversidad tratan de facilitarlo o ajustando la exigencia a la capacidad intelectual y de esfuerzo de los alumnos en un momento dado. Adaptaciones curriculares. Ello no depende solo de que el alumno se movilice, sino de que los profesionales nos adecuemos a sus posibilidades, generando el éxito por pequeño que sea. Estamos en condiciones de convertir el círculo de fracaso. A partir de ese momento debemos ayudar al alumno a creer en el cambio, hacerle consciente. El fracasado tiene una visión distorsionada de la realidad que engrandece sus fallos y empequeñece sus logros. Es nuestra tarea ayudar a los alumnos a ver su éxito. Para ello, el conjunto de los profesionales debemos actuar de forma coordinada y sistemática, tratando de focalizar la atención en los aciertos y no en los errores. Refuerzo positivo. Siempre debe predominar el reconocimiento del trabajo del alumnado cuando hace lo que debe, sobre el reproche cuando no hace lo que debe. Debemos subrayar y destacar las experiencias de éxito con objeto de que sean generadoras de una nueva dinámica de éxitos. Posiblemente la ausencia de estos reforzadores ha cumplido la misión contraria al desarrollo personal y social de los alumnos. Satisfacción personal y social. Cuando se hace algo bien y es reconocido, siempre se siente esta satisfacción. Hay que saberla percibir y realzar. Hay que enseñar al alumnado a disfrutar y regordearse en lo que le sale bien, sus éxitos. No solo es una consecuencia de los aspectos anteriores, sino que es un objetivo en sí mismo. Muchos viven entrampados en la negatividad y la culpa. Son incapaces de disfrutar sus propios logros. Debe permitirse saborearse las mieles del éxito. Ello suele ocurrir en aquellos que viven en contextos familiares demasiado exigentes en los que nada es nunca suficiente. Autoestima alta. Cuando un alumno tiene una baja autoestima, hay que modificarla. La estrategia es que siga el círculo de desarrollo muchas veces, es decir, que recorra los pasos anteriores. Dice Santa Teresa que humildad es andar en verdad. El desarrollo de la autoestima es justamente eso. Reconocer las posibilidades reales y huir de juicios extremos muy comunes en los adolescentes, pasando de forma intermitente de la euforia a la depresión. Reconocerse capaz pero con limitaciones permite crecer, creer en uno mismo y corregir errores. El criterio de comparación debe ser siempre el mismo, es decir, el alumno en concreto con el que estamos trabajando. Los adultos tendemos a comparar a los adolescentes entre sí.
conducta que no resultaba beneficiosa para nadie. En su lugar debemos acostumbrarles a autoanalizarse, valorando sus logros, haciéndoles competidores de sí mismos, batiendo continuamente su propio récord. Expectativas personales positivas. Siempre debemos esperar más del alumnado y expresárselo. Nunca debemos poner techo o barreras al camino que un alumno puede recorrer. Muchas veces hay sorpresas. Si no creemos en nuestros alumnos, no podremos ayudarles. La ausencia de expectativas o el exceso de ellas es señal de fracaso. Los jóvenes se ven en el espejo de los adultos. Su falta de madurez les convierte en excesivamente dependientes de nuestra mirada. Como educadores debemos ser conscientes de ello y utilizar este poder al servicio del crecimiento y el desarrollo. Quienes proceden del éxito personal no precisan de estos soportes, pero los que naufragan en su propia inseguridad precisan de los botes salvavidas que les lancemos los adultos. Motivación alta. La motivación es el resultado de haber recorrido el círculo de desarrollo muchas veces, pero no es superfluo infundir gusto, emoción, afición, pasión a todo aquello que el alumno va trabajando. Metas alcanzables. Objetivos próximos al nivel de logro de los alumnos. Adaptaciones curriculares y para todos en general medidas de atención a la diversidad. Es decir, facilitar el éxito. Esencial convencer con los hechos a nuestros alumnos de que pueden. Quien lleva tiempo rodando en el fracaso necesita convencerse de que su experiencia no es absoluta y que en un momento puede cambiarla. Entonces es muy importante reconocer estas fases que integran el círculo de desarrollo y fracaso. Las fases del círculo de desarrollo están resaltadas en tipografía blanca y las del círculo de fracaso en tipografía gris. Los anteriores factores forman parte de lo que ahora denominamos inteligencia emocional. En el sistema educativo todavía no le hemos incorporado como una capacidad o una competencia a desarrollar. Tampoco hemos sido capaces de utilizarla para que el alumno aprenda a manejarla. Sin embargo, es probablemente la competencia más básica que existe porque enseña una cosa tan importante como es ser capaz de ser feliz. Cuando un alumno tiene dificultades o el éxito académico se le resiste, podemos estar ante una situación coyuntural o ante un problema estructural que ha llegado a configurar su modo habitual de funcionar. Los círculos de desarrollo o de fracaso reflejan estas situaciones estructurales. Diagnosticarlas a tiempo y determinar las variables influyentes para reforzarlos, si es de desarrollo, o romperlos si es de fracaso. Es una tarea fundamental del trabajo de la tutoría y de la orientación. El discente motivado transforma su actitud ante los retos y desafíos que enfrenta dentro del entorno de aprendizaje, aspecto estrechamente vinculado con su rendimiento académico. Por esta razón, los docentes se ven obligados a influir en el ánimo de los estudiantes con la finalidad de que a través de esta motivación los estudiantes se encuentren interesados en desarrollar ciertas actividades y por consiguiente en la construcción de conocimiento, aspecto que alcanza su máxima eficacia si se lleva a cabo de forma autónoma. La integración del juego El discente motivado transforma su actitud ante los retos y desafíos que enfrenta dentro del entorno de aprendizaje, aspecto estrechamente vinculado con su rendimiento académico. Por esta razón, los docentes se ven obligados a influir en el ánimo de los estudiantes con la finalidad de que a través de esta motivación los estudiantes se encuentren interesados en desarrollar ciertas actividades y por consiguiente en la construcción de conocimiento, aspecto que alcanza su máxima eficacia si se lleva a cabo de forma autónoma. La integración al juego de niveles o puntos representan recompensas para los usuarios. Es evidente que la gamificación brinda retos concretos a corto plazo, que se traducen en metas alcanzables. De esta forma se logra mantener el compromiso a lo largo del proyecto gamificación, razón por la cual es importante analizar los tipos de motivación que existen, ya que algunos juegos fallan porque el diseñador del juego no logró comprender o definir de forma adecuada y precisa los estímulos o incentivos del jugador. Motivación intrínseca. Emana del individuo y lo encamina hacia sus propios intereses, es decir, a lo que le atrae. Está delimitada por el entorno, su propósito es el de alcanzar una meta externa, es decir, una satisfacción o compensación,
Prieto 2020 señala que este tipo de motivación es inherente a la persona. Lleva a cabo las acciones por su propio bien o interés, ya sea por adquirir estatus, poder o acceso a ciertas aptitudes o para contribuir a un bien común. La motivación intrínseca se define como el interés y el disfrute de una actividad por sí mismas. Las sensaciones de dominio, eficacia y autonomía son inherentes al interés intrínseco en la tarea. Este tipo de motivación se produce cuando la persona que lleva a cabo cierta actividad, esta le produce una sensación de agrado o de emoción. La realiza por el simple gusto de hacerla. No requiere de un incentivo extraordinario para hacerla. Los juegos contribuyen a impulsar procesos cognitivos en los estudiantes y ayudan a lograr objetivos de aprendizaje, aprovechando la motivación intrínseca de los desafíos que se proponen. La gamificación requiere de la alineación de nuestros intereses con la motivación intrínseca de los usuarios, jugadores o estudiantes, razón por la cual no podríamos considerar que este tipo de estrategia se basa únicamente en la incorporación de insignias, ya que la integración de elementos relacionados con la gamificación dependerá de los objetivos académicos que deseemos alcanzar. En el aula, la motivación intrínseca es la que producen algunos temas por sí mismos y es muy fácil de detectar en nuestro alumnado. En un sistema ideal, el alumnado tendría una motivación intrínseca por todos los bloques de contenidos o asignaciones, pero esto no es real. Para esta categoría de la motivación es fundamental la evaluación de la competencia, es decir, estimar la forma en la que las personas realizan un esfuerzo por desempeñar de forma adecuada una función, aspecto muy relacionado con el aprendizaje basado en competencias. Aunada a la anterior premisa, para esta tipología de la motivación también es sumamente relevante el valor de la tarea. El emplear elementos del juego dentro de una metodología gamificadora le permitiría al docente aprovechar esa carga psicológica intrínseca del juego en aras de potenciar dichos procesos cognitivos y de conseguir que el alumnado se active en la dirección correcta, así como impedir que decaiga su conducta pese a encontrar dificultades en su realización. Mediante el modelo de RAMP, define 4 elementos o inductores que son fundamentales para fomentar este tipo de motivación. Vinculación social. El niño tiene la necesidad de estar conectado a una comunidad. La gamificación y el juego permiten la interacción en el aula, produciendo esta conexión entre compañeros. Autonomía. Relacionada con tener el control sobre la tarea o actividad que va a realizar. En la gamificación, el alumno adquiere este rol activo y el tutor actúa como facilitador y guía. Competencia. El alumno es capaz de ponerse a prueba gracias a los conocimientos adquiridos previamente. Además, es capaz de experimentar y esforzarse para conseguirlo. Finalidad. El alumno le encuentra un sentido a lo que realiza y tener un beneficio inmediato facilita esta búsqueda. Vinculación social. El deseo de estar conectados con otros y es uno de los más determinantes en el sistema gamificado, puesto que añade un elemento de valor diferenciándolo de un juego cualquiera. Autonomía, relacionado con el sentimiento de libertad. Competencia. Es el proceso por el cual se adquiere una habilidad manifiesta para el desarrollo de un tipo de actividad concreta. Finalidad. Necesidad de encontrar un significado en las acciones que llevamos a cabo. Una estrategia didáctica bajo esta metodología activa requiere de un nivel de desafío adecuado para los participantes, así como del fomento de habilidades o de competencias correctas, todo ello dentro de un entorno que se mantenga controlado y que despierte la curiosidad y fantasía de los jugadores. Solo cumpliendo estas condiciones lograremos que los discentes participen en este tipo de actividades que les permitan construir conocimiento y alcanzar sus objetivos académicos. Motivación extrínseca. La motivación extrínseca emerge del exterior de la persona. Realiza las acciones por el estímulo de la recompensa o por la retroalimentación. Este tipo de motivación cambia en relación con la autonomía que va teniendo el sujeto, categorizada de menos a más autodeterminada, lo cual permite hacer una distinción entre externa, introyectada, identificada e integrada. Esta es provocada por estímulos externos al individuo. Se refiere a aquella que lleva a cabo el individuo al realizar una actividad por su propio gusto, porque le resulta por sí misma
interesante y satisfactoria, se relaciona este tipo de motivación con los elementos que componen la gamificación, tales como notas, comportamientos o insignias digitales. En este tipo de motivación, el estímulo es generado por recompensas externas, por ejemplo, dinero, fama, calificaciones o elogios. Es decir, se lleva a cabo cuando existe alguna especie de reconocimiento o de recompensa al realizar cualquier actividad. En el caso de los estudiantes, ellos están muy habituados a este tipo de incentivos, ya que muchas de sus acciones están motivadas por la necesidad de obtener buenas calificaciones o reconocimientos o, en otros casos, por miedo al castigo. Es de gran importancia considerar que este tipo de motivación fomenta la fuerza de voluntad y el compromiso. Sin embargo, en esta se desvanece la perseverancia, puesto que no propicia que los discentes participen en determinadas actividades por beneficio propio o por el interés de desarrollar nuevas competencias o habilidades. La gamificación es una estrategia que beneficia positivamente a la educación por las posibilidades que tiene de mejora de la calidad educativa, a través de su influencia sobre la motivación y el rendimiento académico. Sin embargo, también es importante considerar la actitud positiva hacia la participación activa del propio estudiante. La motivación intrínseca fomenta y desarrolla la automotivación, mientras que la extrínseca los motiva de forma inicial y ayuda a mantener ese interés a lo largo del proceso de aprendizaje. Para la educación es fundamental prestar atención a la dimensión motivacional del estudiante, ya que muchos de los problemas relacionados con el aprendizaje se encuentran estrechamente vinculados con este factor. Conductismo, motivación extrínseca. Si recibimos una recompensa o un premio al completar una tarea o una conducta, seguramente volvemos a repetirla. El conductismo se basa en respuestas o acciones del individuo ante estímulos del ambiente, como algo externo al cerebro. Esta corriente señala que existen respuestas ante estímulos. Esta teoría responde a lo que sucede en el exterior, es decir, al entorno en el que se desarrolla la persona. El conductismo y la gamificación se relacionan porque ambos buscan motivar una respuesta conveniente en los discentes, y nos referimos a todas aquellas estrategias que implementamos dentro del aula, con la finalidad de que los estudiantes logren sus objetivos académicos, es decir, a todas las formas que usamos para lograr adecuar su comportamiento a las necesidades del aula. Teoría conductista. Estímulo. Señal o evento que proporciona una información, reacción a un organismo. Respuesta. Cualquier conducta que surge como reacción de un organismo a un estímulo. Condicionamiento. La asociación entre estímulo-respuesta, entre respuesta y estímulo crea un tipo de aprendizaje. Refuerzo. Consecuencia de una conducta que incrementa la probabilidad de que dicha conducta vuelva a realizarse. Castigo. Consecuencia de una conducta que disminuye la posibilidad de que dicha conducta no vuelva a realizarse, lo opuesto al refuerzo. Se podría llegar a pensar que la base de la gamificación se sustenta en esta teoría, por los elementos del juego que involucra, tales como recompensas o premios. Sin embargo, no es necesario únicamente motivar a los estudiantes a construir conocimiento con base en la relación estímulo-respuesta, sino que se requiere de la creación de una experiencia de aprendizaje que fomente la toma de decisiones con base en los pensamientos y sentimientos de los discentes. También es importante considerar que es necesario trasladar la atención y el esfuerzo para la obtención de una respuesta, por la realización del proceso en sí, y que éste dé como resultado la obtención de la satisfacción de la realización de la acción, no únicamente el acceso al estímulo como principal factor motivante. Vinculando esta premisa con el aprendizaje, podemos sintetizarla en la necesidad de fomentar el aprendizaje por lo que implica y beneficia al individuo, y no por la obtención de una calificación. Si integramos elementos de recompensa como una buena calificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, afectamos a este último, pues el discente pierde la esencia del amor por el aprendizaje y considera la actividad de aprendizaje únicamente como un medio a través del cual obtiene una recompensa, en este caso, una calificación que no evalúa de forma objetiva su nivel de manejo de saberes. Premisa lo suficientemente alejada de la realidad que debe imperar en un aula que fomente el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Cognitivismo, motivación intrínseca. La gamificación aplicada a la educación requiere de la corriente cognitivista, que fomenta el aprendizaje significativo en los discentes. El cognitivismo se centra no en los estímulos externos, sino en todo aquello que ocurre en el cerebro y que conduce a un comportamiento específico en las personas.
El cognitivismo juega un rol importante en la adquisición de conocimiento, ya que éste gira en torno a la motivación, componente primordial que debe existir en la enseñanza y el aprendizaje. Esta corriente estudia los procesos que se llevan a cabo en el cerebro de las personas y que los encamina a comportarse de cierta forma. Esta teoría divide las recompensas en intrínsecas, motivadas desde la voluntad, y extrínsecas, en las cuales la acción se realiza para obtener un resultado. Razón por la cual, en esta teoría, la conducta está influida por variables subjetivas internas. Con base en las premisas anteriores, los cognitivistas desarrollaron la teoría de la autodeterminación. Hey guys, welcome back to another video in my series on applied game design. In this video, we're going to talk about how games relate to cognitivism. So this video is the second in a three-part series on how educational paradigms relate to game design. Now, the idea here is that you would get some idea of how applied games, and in particular educational games, fit in when it comes to learning theory. So previously, we looked at behaviorism and how games can leverage it for a variety of outcomes. In this video, though, we'll take a closer look at cognitivism. So cognitivism is a paradigm that understands and optimizes learning as a function of mental processes. Cognitivists will look at these processes as they are ongoing in our brain while we are learning. Things like recognizing, analyzing, recalling, evaluating, applying, creating, and so on. Now, looking at learning in this light, cognitivists feel that to optimize learning, we need to make new information and skills acquisition as digestible as possible for our brain's architecture and the mental processes that come with it. For example, if your brain is wired to speak English all day, well, then it's probably best to teach you in English. If, on the other hand, your brain is wired to learn best in Dutch, well, dan geven we je gewoon les in het Nederlands. However your brain learns best, that is how we should teach you. It's all about data optimization and matching it with your brain's architecture. For example, take this human information processing diagram from Cart, Moran, and Newell from 1983. While it is not meant to reflect the actual anatomy of the human brain, it is used as an abstraction of how it functions. Say we feed some information into it. A simplified explanation for it would be that information comes in through our senses and gets stored in short-term memory. Then it is processed through a variety of processors that interact with our working memory and long-term memory, training our attention, and resulting in a physical response to our muscles, which feeds back into our senses. Now sure, that might not be how the brain is actually put together, but it does give us some idea of how it functions. And more importantly, if we can understand the inner workings of these processes, we can optimize how information travels through them. And that's why cognitivism is sometimes referred to as the information processor view on learning. Now, if we bring that slide back and I replace a couple of these words, well, all of a sudden this diagram pretty much looks like the inside of your laptop. The senses become input, the muscles becomes your monitor, and in between we find all kinds of memory and a couple of processors. So from the lens of the cognitivist paradigm, learning is not as much about rewards and punishments and outward behavior as it is about optimizing information to efficiently move through the inner workings of your brain. So that means it's time to look at some theories and introduce you to three of my buddies. First off, we have Jean Piaget with his stages of cognitive development. Then we have Frederick Bartlett, who will talk about schema theory. And finally, there's John Sweller and cognitive flow theory. So first up, Jean Piaget. Now, Piaget is one of the greatest minds of all time when it comes to child education, and his ideas are typically bigger than just the cognitivist umbrella. However, if you remember last video, I discussed Albert Bandura and social learning theory as part of behaviorism. Now, if you look at that theory again, you'll notice that the modeling process that he uses in this theory is actually very similar to how cognitivists map out the human brain and its architecture. Therefore, Bandura could just as well be considered a cognitivist. In the end, great minds often look at the world from a multitude of angles, and that's why a lot of the times their ideas can fit under multiple paradigms. Anyways, let's have a look at Jean Piaget and his stages of cognitive development. Now, I'm sure that you've noticed that you're a lot smarter than a child. Or at least I hope you have. But as we grow from infancy to adulthood, our brains grow with us and so do our cognitive abilities change.
actually define different stages of human cognitive development. Similar to how different Pokemon evolutions have different abilities, say Pichu, Pikachu, Raichu, we also have different cognitive abilities as we advance through Piaget's evolutions. Stages. From 0 to 2 years old, we are in the sensory motor stage in which our behavior is entirely dependent on our senses. That means that if we cannot sense something, it no longer exists. 10-month-old Simon is about to make a classic mistake, known as the A not B error. Although he watched us place the toy plane under the white cloth, he'll look for it where he last found it, not where he watched us hide it. From 2 to 7 years old, we are in the pre-operational phase in which we are egocentric little brats who can't take on any alternate points of view. Here, the adult and child sit at opposite sides of the table. They can see one side of the mountain scene in front of them. Once they've had a chance to look at the mountain, the adult asks the child to point to which of the 4 mountain scenes that the adult can see. This requires children to think about the mountain scene from another person's perspective. Often, younger children like 5-year-old Braden, they point to the mountain scene that corresponds with their own perspectives of the mountains and not the adults. Now from 7 to 12 years old, we are in the concrete operational phase. In this phase, we can do some logical thinking, but everything still has to be right in front of us. Does that look like the same amount of Play-Doh? Each one's the same one? Okay. Go like this. Wash it down like that. Does that look like it's the same amount still? Which one's more? That one, Are they still the same? because it's all you do is just smash it down. It didn't change. And then finally, from 12 years and up, we are in the formal operational stage in which we can do abstract thought, deductive reasoning, and we can tackle complicated problems from a multitude of angles. If you hit a glass with a feather, the glass will break. And this is the second rule. Don hit a glass with a feather. What happened to the glass? Nothing, Nothing happened. Why didn't anything happen? because the feather was soft. If you hit a glass with a feather, the glass will break. And the second one, Don hit a glass with a feather. What happened to the glass? It broke And why did it break? because the rule says if you hit a glass with a feather, it'll break. So if you hit a glass with a feather, it broke. And those are the 4 stages of cognitive development according to Piaget. Now, those are very useful if you're a teacher or a game designer that is going to work with kids. For example, don't give a 6-year-old game mechanics that require abstract thought because they're not going to be able to process them. But what about teaching adults? Well, in comes Frederick Bartlett with his schema theory. So Bartlett's work looks at the green boxes in the human information processing diagram as he studied how memory works. Now, his most famous study involves a Native American folktale called A War of Ghosts, in which the participants had to recall the story later on during the year. Now, he noticed that the recall was typically imperfect and that his participants would fill in some of the details with their own cultural norms and expectations. In other words, your memory realigns new information with what it already thinks to know, which led to the development of schema. Schemata, which is the plural for schema, are cognitive patterns, like this one for mathematical knowledge, that organize categories of information and the relationships between them. It's our own simplified view of the world in our heads that will help us recall information, modify our behavior, and basically make sense of the world. Okay, so let's have an example. Let me read you a paragraph. The procedure is actually quite simple. First, you arrange them into different groups. Of course, one pile might be sufficient depending on how much there is. If you have to go somewhere else due to lack of facilities, then that would be the next step. Otherwise, you are set. It is important not to overdo it. In fact, it is better to do too few things at once than too many. In the short run, this might not seem important, but complications can easily arise, which could prove to be quite expensive. After the procedure is completed, one arranges the materials into different groups again, then they can be put in their appropriate places. Eventually, they will be used once more, and the cycle has to be repeated. Alright, silliness aside, did that make sense to you? If it did, well, good for you, but it's far more likely than it didn't. And if that's the case, let me fix that with 6 simple words. I was talking about doing laundry. Now that paragraph contained a lot of words that can be connected to a lot of different concepts. Pile, facilities, complications, expensive, groups. But now that you know that it's about laundry, you can connect them to the correct scheme
makes sense in your brain. So learning becomes a lot easier if you understand how pre-existing knowledge is structured and how new information is assimilated with it. Speaking of bringing in new information, here's another theory. Cognitive load theory by John Sweller is a great example of cognitivism as it really pinpoints what human cognition is capable of. If you think back to that slide of human information processing, cognitive load is all about one of those boxes, the working memory. You see, cognitive load refers to the amount of information that a human is trying to process in their working memory at one time. Now, the interesting thing about that is that John Sweller figured out that the working memory actually has limitations to it. If we keep cramming information in it, we can overload it, which basically means that we will forget bits and pieces of the information and we will continue to process it without actually taking everything into account. Now, what's really spectacular about the theory is that John Sweller figured out how big our working memory actually is. The maximum amount of chunks of information that we can process at one time is 7 plus or minus 2. So approximately somewhere between 5 or 9. But what is a chunk exactly? Well, a chunk is a bit of information that you can process at one time. Let me do a little experiment with you to show you how that works. Well, we have an empty screen for now, but in a second I'm going to show you 2 sequences of characters. Try to memorize them and then ask yourself, which one is easier to recall? So let's take a look at this. Following cognitive load theory, the second sequence should be easier to recall. It has far fewer chunks for most people. You see, the first sequence for most people would be about 12 chunks since none of these letters are processed in one go. If, however, you're like me and you know of the IBM Corporation, the Esports League, and the United States of America, the second sequence could only be 6 chunks, which makes it far more manageable to process. Heck, if you're a Western Oregon University alum, you might be able to even drop it to 4 chunks. And that is how cognitive load theory can help you structure information in a way that is easier to process by your working memory. And that's my third and final theory on cognitivism. Now, as game designers, we can use these theories to develop game design guidelines. For example, let's take a look at a game that applies these things pretty well. This is Plants vs. Zombies. So let's assume a player who has never played this game before, and we are considering their schemata to make it easier for them to learn the game. It's reasonable to assume that they know how their hardware and interface works, and that they can click on objects. However, any other information and skill will need to be assimilated with those schemata, basically turning mouse clicks into gathering sun and planting plants. Plants vs. Zombies opening level explains this in detail, step by step. The game also factors cognitive load theory, reducing the amount of information that needs to be processed at one time to a bare minimum. In the opening, there's only 1 lane of grass, 1 zombie type, 1 type of plant. Add the sun mechanic and there are only 4 chunks of information to deal with. As the game advances, the information that the player needs to have assimilated in their schemata has expanded quite a bit. In fact, the game now features an encyclopedia of plants and zombies, all with different abilities. However, the game matches the mechanics of the plants with the scheme of an actual plant. Sunflowers scatter sun. Melons are heavy ballistics. Walnuts have protective shells, and peppers burn the heart out of your opponents. Out of you. Furthermore, most levels force you to pick up to 9 or 7 plus 2 plants so that the amount of plants that you choose from is right at the edge of your working memory. And by building up your schemata carefully while playing the game, you eventually become skilled enough so that you can beat Dr. Zomboss, a final level in which you get random plants to defeat random zombie types. Where you originally dealt with small goals that could be conquered through procedural steps, you are now ready to face complex problems that are presented as a whole. And that's a pretty great way to learn. So anyways, like behaviorism, cognitivism is far from perfect, even if their empirical research is pretty sound. However, cognitivists struggle with the subjectivity of learning as they see knowledge as something that's subjective and external to the learner. After all, once you understand how the human brain works, you can apply it to all humans, right? Well, that's not always the case. You see, you might feel that a Chihuahua is a dog, but I know somebody who would disagree. Any dog under 50 pounds is a cat, and cats are pointless. Now, of course, Ron Swanson's schemata are obviously well developed enough to know that there are dogs under 50 pounds, and that's why the joke works. However, if you're a kid that has grown up around very big dogs, you might get confused at the sight of a Chihuahua. You might even think it's a rat. In the end, facts are objective, but knowledge oftentimes has a subjective side to it.
And as teachers and game designers, we have to take that into account. Otherwise, our would-be learners might reject new information, and you end up with people who are rejecting reasonable precautions in the midst of a pandemic. Oh, Reggie, I'm sorry. I didn't call you a rat. That was Ron Swanson. You're a dog. Want to be friends? Friends? So in this video, we talked about the importance of understanding how we process information so that we can use that understanding to optimize our designs and become more effective at teaching people. Say, for example, you're recording some videos to teach people online. You might want to put some funny bits in left and right so you don't overload your students' attention spans. Are you not entertained? Are you not entertained? And that's the end of this video, Reggie. Again, make sure to check out the communication platform of this class to connect with me, the other students, and Reggie here. And if you need some points of discussion, here are some ideas. See you next time.